Bien, señores, a propósito de la ley, de la propuesta de ley de libertad de expresión y medios de comunicación, tenemos con nosotros a tres de los distinguidos redactores de esta ley. Aquí está el doctor Nanfi Rodríguez, está Hermógenes Acosta y Eri Raful. Y vamos a hablar de inmediato con ellos de algunos aspectos de esta nueva ley. Nanfi, buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a los demás compañeros y a los oyentes. Quisiera externar mi condolencia por el deceso súbito del amigo Rodríguez Marchena. Wow. Implorar al bendito por la paz que debe en este momento llegar a su familia. Del mismo modo que agradecer a este programa con el que he tenido encuentros y desencuentros. Así es, así es. Pero siempre con mucho respeto y consideración. Así es. Vamos a empezar, Nanfi, porque usted le haga una aclaración al doctor Manuel Sierra. Sí. Respetuosa con esa... Porque el doctor Manuel Sierra hace un momentito decía que el nombre suyo siempre está cerca de la Sociedad Dominicana de Diarios, que usted siente por la Sociedad Dominicana de Diarios, es decir, que él lo vincula siempre. Y que, maestro, y que más que una ley de libertad de prensa, es de libertad de empresa. Es la libertad de empresa. Entonces, la verdad que yo no había notado eso sobre lo que él llama. Manny Sierra. Por lo que llama la atención. Manuel Sierra, que cariñosamente le llamamos en los tribunales Manny Sierra. Sí. Es un amigo apreciado. Yo creo que eso es parte del aprecio que Manny Sierra me tiene. Porque si yo he hecho una cosa y él lo sabe, y lo hemos hecho juntos, además, claro, ha sido defender periodistas en los tribunales. Pero es verdad, y he subido a estrado muchas veces. No, él dice que ahora tú eres representante de la Sociedad Dominicana de Diarios. Del mismo lado del estrado que el doctor Manny Sierra. Es decir, esa es nuestra posición. Mira, yo pienso que esta ley, y celebro, ha generado un activismo inusual en la sociedad dominicana. Siempre yo me quejé de que la sociedad dominicana presentaba una especie de falta de actividad respecto de la defensa de los derechos civiles, lo que llaman en Estados Unidos los derechos civiles. Y la verdad que estoy muy entusiasmado por todas las reacciones positivas y negativas que ha tenido la ley. Desde la Sociedad de Diarios, desde el Colegio de Periodistas, porque está suscrita por el Colegio de Periodistas, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que es la institución, digamos, de más consistencia en el trabajo de la reforma también la judicial. Sí, claro. Sí. Y una serie de instituciones que se han ido, en la medida en que la han ido leyendo, porque hay que leerla, claro, en la medida en que la han ido leyendo, se han ido sumando a lo que habrán de ser vistas públicas en el Congreso anunciadas ayer por el presidente del Senado, el senador Ricardo de los Santos, para que todo el mundo se exprese. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 63 años de desfase de la regulación de la libertad de expresión. Y esa ley que he dicho yo en este programa es el único decreto ley, no es una ley. La ley 6132 es un decreto ley del Consejo de Estado presidido por el presidente Rafael F. Bonelli en diciembre, 15 de diciembre de 1962. Después de eso, ha habido por lo menos 4 comisiones intentando hacer la reforma. Yo he formado parte de por lo menos 2, una de las cuales la presidió nuestro inolvidable amigo doctor Rafael Molina Morillo, y yo era su director ejecutivo. Y habíamos tenido el tema de que no habíamos alcanzado un consenso entre las posiciones. Eso que dice Manny, porque Manny está un poco en el pasado.
no se había logrado el consenso entre el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios. Y eso responde a una pregunta que muchas personas se han hecho últimamente. ¿Por qué duró tanto? La designación de esta comisión de juristas, directores de medios, representantes del Colegio de Periodistas y académicos es de el año 2022 y ahora es cuando se viene a someter el proyecto de ley. Perdón, y jueces eméritos brillantes del Tribunal Constitucional. Claro, claro. Entonces, como el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, que siempre, gran magistrado, que siempre hay que hacer una mención especial, así es, no solo por sus condiciones personales e intelectuales, sino porque en la composición del Tribunal Constitucional, que no en esta, sino creo que fue en la otra, perdimos el juez que mejor manejaba la libertad de expresión, que era Hermógenes Acosta de los Santos. Siempre un defensor de la libertad de expresión, pero no solo un defensor, sino una persona que sabía dónde se encontraba el justo punto medio aristotélico del tema. Y el voto disidente que hizo Hermógenes Acosta en la sentencia 7506 sobre la excepción de la verdad es brillante. Pero ¿por qué, Julio y queridos amigos, este proyecto duró 2 años y tanto discutiéndose? Primero porque había que consensuar entre todas las partes. Segundo, porque había sido imposible llegar a un acuerdo entre el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios. Y es luego de la cantidad de sentencias que el Tribunal Constitucional ha pronunciado que se han creado las condiciones para arribar a esas avenencias. Y lo que hemos hecho es, con mucha prudencia, colocarnos en el centro de esas negociaciones durante 2 años, pero con otros actores de la sociedad civil, universidades, partidos políticos, representantes de redes sociales, con todos los actores, para resolver un problema. ¿Ustedes consultaron gente de redes sociales? Claro que sí. Diciendo que no lo consultaron. Mira, nosotros tuvimos como sede, porque no aceptamos fondos públicos, una comisión honorífica, y cuando el presidente de la República nos llamó para designarnos, la condición fue que se consignara en el decreto que era un trabajo honorífico. O sea, ninguno cobró nada. Y el honorable presidente de la República fue muy respetuoso, y la consultoría jurídica. Nosotros tomamos como sede de debate de la comisión la casona solariega y centenaria del periodismo, que es el Listín Diario. Y cuando nos preguntaron en la consultoría jurídica que qué necesitamos, no necesitamos nada porque somos un grupo de académicos. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros? Libros y diálogo. Y así pues dirigimos este proceso con transparencia. Todas estas reuniones, Eury, están en Twitter. Hay una cuenta de Twitter. ¿Están todas ahí? Sí, la comisión se llama Comisión para la Libertad de Expresión. SSLEX, CESELEX. Ahí tú vas a ver todas esas reuniones que no solo fueron nacionales. Ahí hay webinario con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión, con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con amigos académicos de Brasil. ¿Cuál podemos Argentina, decir que es el aporte fundamental de esta ley? Vamos a escuchar al magistrado Hermógenes Acosta. Al micrófono, por favor, magistrado. Quiero sumarme al agradecimiento y a los saludos del presidente de la comisión. Para mí, el aporte esencial de este proyecto de ley es que recoge lo que son las últimas posiciones de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional en la materia. Porque vivimos en una época donde los países no pueden legislar al margen del derecho internacional y al margen de las decisiones de los tribunales supranacionales. Entonces, sobre el tema
se ha pronunciado en diversas sentencias la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional. Entonces, ese para mí es el mayor aporte. Perdón, Hermógenes. En términos de la realidad dominicana, si Hermógenes ha hablado en el contexto, digamos, del ordenamiento jurídico y en el contexto latinoamericano del derecho comparado. Ahora, en el gran desafío que tenía esta ley era sacarla sin penas de prisión. Y finalmente lo que tenemos es una ley propuesta por el Poder Ejecutivo y consensuada en la sociedad civil que no contempla esa clase de sanciones. ¿Y las otras leyes no lo plantearían? Porque, por ejemplo, que era una de las cosas de las observaciones que hacía Manny Sierra, nos invitaba a leer el artículo 71. Decía, las infracciones que se deriven de la comisión de delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen no darán lugar a sanciones diferenciadas por el hecho de haberse cometido por medios tecnológicos diferentes. Su régimen de responsabilidad corresponde al derecho común. Es decir, no está en esta ley per se, pero puede que en estas leyes del derecho común sí nos encontremos con eso. Mira, ese artículo, y voy a hacer una inferencia que no debería ser, ¿verdad? Porque esto es un trabajo conjunto. Ese artículo textualmente lo redacté yo, con mucha conciencia, y agradezco a mis compañeros de la comisión. Dice Manny que es uno de los más peligrosos de esta ley. Que ahí es donde es que hay uno de los peligros de esa ley. Que lo acogió. No, pero él acaba de decir. Él lo acaba de decir que él no sabía que era nada. Mire, maestro, con todo respeto, que usted sabe que se lo tengo. Si usted comienza en Chichana Fee para que pelee con no es pelear, no es pelear. No, es criterio. Y después me hace como hizo con Virgilio, yo él no sabía, voy a pelear con usted. Pero él no sabía que lo había redactado mal. Pero dijo, mire, una de las cosas más peligrosas que hay es el artículo 71. Déjame explicarlo porque eso es muy interesante. Sí. Ese artículo, lo primero que consigna es que la libertad de expresión es una sola, indistintamente del medio o la plataforma tecnológica. Exacto. Por donde discurra. O sea, no importa por dónde se haga. Es decir, esto de agravar las sanciones a la libertad de expresión, supuestamente porque las redes multiplican las audiencias, esto no debe ser la lógica de ninguna legislación. La libertad de expresión discurre hoy por las plataformas digitales, como discurrió en el pasado por la imprenta, por la radio, por la televisión. Desarrollo. Y los parámetros que deben regular la libertad de expresión son los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos y constitucionales. Referido al tema del régimen común, la libertad de expresión, como todos los derechos, alguien lo decía aquí, es un derecho que se configura en un ecosistema jurídico de pesos y contrapesos. Sí, honor, intimidad, propia imagen. Creo que lo he explicado muchas veces aquí. Ahora, el tipo de sanción es una decisión del poder político. Nosotros lo que quisimos fue, en lo que es una especie de enjambre, nosotros tenemos el Código Penal vigente, que tiene sanciones penales contra la libertad de expresión, la Ley 6132, la Ley 5307 de delito electrónico, la Ley 2497, la Ley 192-19, que sanciona la exposición de imágenes que hieren la dignidad de las personas fallecidas en tragedia. La ley de cláusula de conciencia. Entonces, nosotros optamos por un modelo. El modelo es el modelo español. Una ley de libertad de expresión que garantiza la libertad de expresión y que el ordenamiento jurídico establezca si por la vía civil o por la vía penal se establece la sanción. La pregunta, Eri, ¿eso es ventaja realmente? Bueno, no hay posibilidad de limitar la libertad de expresión o de sancionarla si se han incurrido en violaciones
a través de esta ley per se. Pero entonces hay otras leyes que tienen unas implicaciones más graves, como la de alto delito tecnológico. Esas leyes no son más atentatorias contra la libertad de expresión. ¿No sería preferible que el delito de opinión tuviera sus parámetros claramente establecidos en términos penales? Bueno, sí, obviamente sí. La ley, como dijo Nanfi, la ley de libertad de expresión es una ley, para empezar, orgánica. Okay. Es una ley marco que debe tener un nivel de aprobación congresual superior y debe ser la ley que regule en términos generales todo, como decía Nanfi, de lo que ella se deriva. Por demás, como decía el magistrado emérito Hermógenes, una ley que recoge y hace suya como ley orgánica todos los lineamientos del sistema interamericano y del Tribunal Constitucional nuestro que son vinculantes. Esas herramientas son las que deben exponerse o analizarse en el contexto de los debates a propósito de la aplicación de otras leyes, como el Código Penal, delito de alta tecnología, etc. Entonces, lo importante acá, yendo entonces a la otra pregunta de los aportes que quería añadir, hay dos dimensiones. No es solamente que tenemos un retraso de 62 años con relación a la ley 6132. 73. 73 años. 73 años, exactamente. Sino que esa ley, producto del Consejo de Estado, precipitada por la caída del decapitamiento de la tiranía de Trujillo, está inspirada en una orden francesa de 1881. Decimonónica. 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 O sea que todo su contenido es de 1881, ligeramente matizado. Pero hay otro elemento que es muy importante rescatar. La reforma constitucional del 2010, que es una reforma trascendente que establece un catálogo de derechos fundamentales y que ordena su desarrollo a partir de la adjetivización, o sea, del establecimiento de normas que desarrollen esos derechos, obliga a que todos los derechos fundamentales que están generalmente planteados como principios se desarrollen normativamente para hacerlos más efectivos. Al comentario que se hacía hace un rato respecto de que todo derecho, toda garantía de derechos fundamentales tiene que tener su regulación, eso lo establece precisamente el artículo 68 de la Constitución, que habla de las garantías de los derechos fundamentales. Y ahí mismo en el artículo 68 se establece que se regulará ello, porque por ejemplo, ¿cómo tú generas el cuidado y la tutela de derechos de naturaleza fundamental que pueden estar en un momento en conflicto, como es la libertad de expresión, que es el fundamental, en este caso el básico, y el honor, la intimidad y la dignidad humana? O sea, entonces ahí incluso el proyecto de ley establece mecanismos de ponderación, va tan lejos que establece mecanismos de cómo deben ponderarse esos conflictos jurídicos y obliga a que en su ponderación, analizando cualquier normativa que esté vigente, prime el respeto a la libertad de expresión, pura y simplemente. El tema de la prescripción, doctor Raful, para aprovecharlo ahí mismo, que queda como un tanto ambigua. Tenemos el delito de internet, se produjo la información, 1 año, 2 años. ¿Cuál será la prescripción? ¿Está claramente establecida en la ley? No, se remite al derecho. Se remite al derecho. Déjame decir, de todos los aspectos sancionatorios de la ley están vinculados a la ley que regula los procedimientos contenciosos administrativos. Todo está vinculado a los procedimientos 107.13 y con el respeto al debido proceso y a todas las garantías. Para cada cosita. Sin coartar el derecho a preguntar del amigo Nayib, pregúntenos sobre las redes sociales. Sí, pero independiente. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo creo que esa ley es para regular las redes. De las razones que se han dado con relación a las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas esas opiniones que son sumamente valiosas. Enriquecen el debate. E importantes. Independientemente de eso, yo tengo la misma preocupación que creo tiene el maestro don Julio Martínez Pozo
con relación al delito de opinión, ¿verdad? ¿Por qué no establecer de manera clara, concisa, precisa la sanción que se le impondrá a una persona que abuse, ¿verdad?, de un medio de comunicación para difamar, para jugar con el nombre, el buen nombre de una persona, con su honra? O sea, ¿por qué no dejarlo claramente establecido ahí ya? O sea, la sanción tanto económica como penal. Manuel, usted falló, 3 años, un año de cárcel, 3 meses de cárcel y tanto salario mínimo. ¿Por qué no queda ahí establecido eso? Porque esta es una ley de garantía de la libertad de expresión. Hice el derecho común un poquito más complicado. La configuración de otros derechos que entran en tensión con la libertad de expresión, como honor, intimidad, privacidad, propia imagen, orden público, sí, se debe dar en otro ordenamiento jurídico. Virgilio Manuel primero, mi admiración, Nanfi, Eric, magistrado. Miren, yo tengo una... estoy leyendo, llevo segunda vez que la leí anoche, y a mí me llamó la atención esto, frente al entorno digital. ¿Por qué somete a los comunicadores independientes, youtubers, tuiteros, al mismo régimen de medios sin contemplar las asimetrías económicas operativas que pueda tener un medio grande contra un medio pequeño? Eso no significaría para ellos, para el que utiliza las redes, una similitud con grandes medios de comunicación que le pueda afectar para reducirlo a ellos? Yo viéndolo desde el ámbito de los que comunican digitalmente. Bien. Por una razón, porque esta ley, en esencia, lo que regula es plataformas digitales. Y esto es importante porque decía don Santiago Muñoz Machado, el presidente de la Academia de la Lengua Española, que además es un gran jurista español del derecho público, que la gran deuda del derecho es con el lenguaje. En su último libro, Lenguaje Claro. Y eso es verdad. Muchas veces los abogados hablamos en estas jergas que muchas veces pueden conducir a confusiones. Y creo que la reacción que ha habido en redes sociales sobre la ley ha obedecido justamente a confusiones. Cuando la ley se refiere a plataformas digitales, se refiere a las grandes prestadoras de telecomunicaciones, de servicios de telecomunicaciones. Facebook, Instagram. Instagram, TikTok, YouTube. Es a esa plataforma que se refiere específicamente. Va a establecer entonces, una obligación de transparencia de esas plataformas con la administración. ¿Qué clase de transparencia? Transparencia técnica. Por ejemplo, el tema de los algoritmos. Claro. Y de los bots que se puede difamar a través de un bot. Exacto. ¿Cómo el órgano la ley obliga a informes semestrales? ¿Cómo el órgano regulador protege la libertad de expresión frente a las plataformas? Es decir, lo que hace la ley es reforzar la posición de lo que se debe llamar jurídicamente productores de contenido, que son justamente las personas, los usuarios, lo llama la ley, usuarios. O sea, la idea es, si alguien pone algo ahí, que responde a la prestadora. La idea es, no necesariamente. ¿Cómo entonces? Tuvimos el cuidado de consignar que esas empresas no asumen la responsabilidad por terceros, por juicios emitidos por terceros, siempre y cuando, vamos a decirlo en el lenguaje común, no aderecen la cosa. O sea, si lo apoyan, si lo respaldan. Porque ustedes saben muy bien que en muchas situaciones esas grandes plataformas han asumido posiciones. Sí. Por ejemplo, en la confrontación que se ha dado en Ucrania, Rusia,
a periodistas se le ha etiquetado como periodista afín al gobierno ruso. Entonces, la ley prohíbe eso. A un periodista. Y han ido a los tribunales. Una red no puede, una plataforma digital, una gran plataforma digital no puede etiquetar a las personas. Magistrado, adelante, que quería aclararnos algo. Porque quiero volver a un tema que hace rato que se trató. La preocupación del doctor Sierra, que parece que no es de él solamente, sino que también aquí hay una preocupación. Porque creo que es un aspecto fundamental. En realidad se tomó la opción de no regular las cuestiones, digamos, de las sanciones en esta ley y dejarla al derecho común. Porque la 6132 la tenía. Sí, la tenía. Y nuevamente la ley ya lo tiene. Ahora no, cuando quede derogada, entonces ya será para... ¿Puede haber riesgo? Sí, puede haber riesgo. No hay obra humana que no deje riesgo. Se tratan de limitar, pero evitarlo eso es imposible. ¿Qué ocurriría si hay una ley distinta a esta, cuando esta se apruebe, que establece una sanción penal? ¿Sería una ley inconstitucional? Sería una ley inconstitucional porque ya el Tribunal Constitucional estableció el principio de la despenalización del delito de opinión. Y lo ha hecho también la Corte Interamericana. O sea, que de hecho la 6132 ya es inconstitucional. Claro que sí, porque el Tribunal Constitucional se refirió a ella y estableció que las sanciones que podían aplicarse en esa materia solo eran sanciones civiles, no sanciones penales. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa es demasiado importante para el sistema democrático. Entonces, si tú pones sanciones penales, sencillamente la gente va a coger miedo y no va a decir nada, no va a denunciar nada. Ahora, tampoco se puede dejar totalmente abierta. Hay que asumir responsabilidades. Pero esas responsabilidades, las consecuencias son civiles, no penales. Cualquier ley nueva que venga y establezca una ley penal, una sanción penal, sería inconstitucional. Manuel. Señores, escuchen este debate que se ha dado. He escuchado vi una persona que dice que ustedes produjeron una versión dominicana de 1984. De la sociedad orwelliana. De George Orwell. Y que su hermano mayor, ¿verdad?, vendría siendo el INACON, que es lo que ha generado mayor discusión. Que el gobierno quiere controlar todo. Esta institución que se va a llamar INACON. Y yo decía, bueno, dentro de los reparos que yo planteo, creo que estoy en contra del procedimiento del nombramiento de la Junta Directiva, que el proyecto establece que van a ser nombrados a partir de una terna, ¿verdad?, por el Senado de la República. Y bueno, evidentemente en un país como este, con la característica nuestra, estas personas, alguno de ellos puede llegar mañana a sentirse que es el hermano mayor, a sentirse un Orwell, y traspasar las facultades que la propia ley le establece. No podría ser posible que estos miembros sean nombrados por el Poder Ejecutivo y ante una violación a la propia ley, el propio Poder Ejecutivo pueda salir de esta persona sin ningún tipo de procedimiento. Porque el Senado de la República complica ese asunto. Sería mejor, porque de todas maneras lo termina nombrando el Poder Ejecutivo. Mira la cámara de cuenta, mira la camarita de cuenta esa. Mira la camarita de cuenta. Y después para quitarlo el problema es más grande. Es más grande porque convocar al Congreso. ¿No sería lo recomendable que sea el propio presidente que lo nombre a los 5 ahí y salimos de eso? Mira, Manuel, te agradezco la cita de George Orwell y su magnífica obra 1984 y Revelación en la Granja también. Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja también, que fue una obra, son obras contra Churchill y su relación con Stalin, porque de Orwell es la expresión de qué es la libertad de expresión, porque muchas veces la gente dice libertad de expresión es el derecho a hablar, pero ¿hablar qué? Entonces Orwell, que fue muy incisivo, pero también muy atacado en su tiempo, sí, también, claro, dijo: la libertad de expresión es el derecho a decir lo que molesta, que es lo que garantiza esta ley. Respecto del tema del órgano regulador, el órgano regulador obedece a los estándares, su composición, obedece a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primer estándar: debe proceder su designación de un órgano independiente al Poder Ejecutivo. La vía que se determinó fue que para hacer un híbrido en un sistema presidencial como el nuestro, el presidente de la República generara las ternas y que el Senado, en un debate abierto, designara por 2 años. O sea, la terna la propone el presidente, el Poder Ejecutivo. Exacto.
designada por si él propone que lo nombre él directamente. Por 2 años. De No, eso, ya. el tema es que el tema es que es una institución que va a regular el orden público de la libertad de expresión. Es decir, aquí voy. No regula problemas contra el honor, la intimidad, etcétera, de particulares. Si una persona entiende que Julio Martínez le ha lesionado en sus expresiones, tiene que proveerse por la vía judicial. Es decir, eso no va al INACON. Ahora, hay bienes... Va a los tribunales. Va a los tribunales. Hay bienes superiores. Por ejemplo, derecho de la niñez. La ley 192 sobre este morbo de exponer cadáveres de personas que han perecido en accidentes. Niños, niñas, adolescentes. Niños, niñas, adolescentes, ya lo dije. Es decir, hay aspectos superiores. Este mismo tema de las plataformas digitales, que cuando hablo de plataformas digitales, reitero el concepto, plataformas digitales son las grandes prestadoras de telecomunicaciones de contenido, porque hay, en esencia, dos tipos de plataformas digitales. Aquí lo otro son los medios audiovisuales. Los otros son los productores de contenido. Sí. Que se llaman, que en el lenguaje jurídico se llaman usuarios. Tengo una inquietud precisamente en esa parte. Es que tengo que poner un punto breve. Sí, maestro, una inquietud. Sí. Que es el artículo, precisamente, el artículo 36, donde habla de las competencias, las funciones que tiene el INACON. El numeral 3 me llama mucho la atención y me gustaría saber cuál es el alcance que tiene el mismo. Dice regular y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales. Regular y tutelar los derechos de los usuarios de los servicios audiovisuales y de las plataformas digitales de contenido que no estén regidos por la Ley General de Protección al Derecho del Consumidor o por otras leyes especiales. ¿Cuál es el alcance de ese numeral en lo que tiene que ver con las competencias del INACON? Bien, vamos a hacer un desglose. Vamos a empezar con el INACON para después entrar en otro aspecto de los usuarios y las plataformas digitales. Cuando tú lees todas las funciones, atribuciones del INACON y cómo debe operar su gobernanza, precisamente el artículo, el numeral 12, cuando habla de promover la adopción de principios establecidos y sus normas complementarias por parte de la plataforma de los contenidos que se así orientar a los usuarios de la plataforma. El micrófono, sí. Así como orientar a los usuarios de la plataforma. Obliga a que toda la regulación y la normativa que dicte en su rol regulador esté acompañada de consensos con los usuarios y con los propietarios de los medios. Tiene toda normativa, todo lo que vayan a hacer, tienen que hacerlo en base a unos criterios, a unos procedimientos que obliga necesariamente a que sea en respeto a los derechos aquí establecidos. En cuanto a la diferencia de las plataformas digitales, para que vea la confusión que hay, como decía Nanfi, el artículo 19, que habla de la plataforma de los contenidos de Internet, dice claramente en su párrafo: todas las disposiciones de este capítulo serán aplicadas a las plataformas digitales comerciales tales como redes sociales y buscadores que moderen contenido y que tengan una comunidad de usuarios mayor al 10% en el país. Pero fíjate bien que dice de manera clara que tiene que ser compatible con los estándares, y lo que hace la regulación es proteger a los usuarios. Lo que están diciendo que están regulando y que le están convirtiendo en un estado orwelliano y que se está creando un monstruo, precisamente la ley lo que establece mecanismos para protegerlos a ellos frente a las grandes plataformas, como decía Nanfi. O sea que este órgano, tú decías, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos? La Comisión Nacional de Espectáculo Público, con una tradición autoritaria que no tiene ni siquiera que motivar absolutamente nada de lo que hace. Ahora tenemos la obligación de motivación y de adecuación a los principios de esta ley, de cualquier resolución que se tome.
y en un proceso donde tiene que ser refrendado por el Senado, que a veces cuando hay control político del Congreso puede generar algo, pero es un paso de avance porque segrega de la voluntad exclusiva del Ejecutivo ese aspecto, y es el mecanismo que con otras instituciones se ha adoptado en el país, y es una forma de avance. Con ese mecanismo se designa la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, señores, esta es solo una de las primeras paradas. Vamos a seguir. Hay muchas cosas todavía. En las exposiciones sobre esta ley que nos van a permitir tener de vez en cuando a estos distinguidos juristas. Así es. Con un gran alivio para nosotros porque ellos no van a cobrar por esto. No cobraron por hacer ni por venir aquí. Los funcionarios de INACON sí van a cobrar. Sí, claro, el funcionario. Ellos sí pues van a trabajar. El que nombre en INACON sí. Pero aquí lo tendremos sin problema. Ellos son colaboradores. Además, no tienen problema económico, por Dios, no allí. Bueno, señores, son notables del gracias Aman lo a que don hacen. Hermógenes Acosta, al doctor Manfil Rodríguez y a Eric Raful, que son parte de los redactores de esta ley. Qué bueno que está produciendo muchos debates, inquietudes, y que ellos han estado en disposición siempre de puntualizar. Brillante los tres. Y es bueno aclarar, maestro, porque que la gente se confunde. Esta gente no redactaron la otra del DNI, ¿no? No, nada que ver. Esta gente son democráticos.